bien, quiero compartir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Para mí es un privilegio, como decía, compartir la palabra del Señor, así que ahí te invito a que puedas abrir el Evangelio de Mateo. Capítulo 7, vamos a leer varios versículos, desde el 24 al 27. Dice así la palabra del Señor, ¿lo tiene o no? Sí, ya lo tiene, mira acá. Busque ahí en su Biblia, en su teléfono, en el software para que le quede. Entonces dice el versículo 24, cualquiera, diga conmigo cualquiera. Dice, pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Dígame conmigo, prudente. Dice que edificó su casa sobre la roca. Diga conmigo, roca. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y el versículo 27 dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y termina diciendo el versículo, y cayó, y fue grande su ruina. Señor, te doy gracias por esta mañana, por este hermoso texto de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, el día de hoy, que ella pueda vivificar nuestro espíritu, pueda desafiar, pueda motivar, pueda transformarlo. No bendigo porque ella es bendita por siempre, pero sí oro para que en estos minutos tu palabra pueda cumplir el rol que siempre ha tenido, Señor, de ser un principio rector, un principio, Señor, que nos orienta y que nos lleva, Señor, a vivir en la dimensión de la vida que tenés pensado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Este versículo es la conclusión o es el cierre de varios capítulos que son relevantes para la vida de aquellos que confesamos la fe cristiana. Porque el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo nos enseñan los principios del reino. Fue Jesús ahí gestando aquella base de nuestra fe que haría que los próximos años, los próximos siglos, nosotros podamos comprender la magnitud de lo que es vivir en su reino. Por eso algunos eruditos dicen que si la Biblia por alguna razón en algún momento desapareciera o la quisieran borrar, con estos 3 capítulos se podría volver a escribir y tener cimentada la palabra y sus principios. El capítulo 5 nos habla de las bienaventuranzas. Nos afirma el Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Jesús habla sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre el juramento, sobre amar los enemigos. En el capítulo 6 nos habla de cómo dar, del cómo orar, habla del ayuno, habla de las riquezas, habla de la ansiedad, tema tan hoy hablado y tantas vivencias sobre ello. Y finalmente en el capítulo 7 nos habla de no juzgar, de la oración de la puerta estrecha y termina cerrando con esta serie de versículos, dándonos a entender de la importancia que tenemos nosotros en no solamente oír la palabra del Señor, sino de hacer. Y hay algunos elementos que yo encuentro en el texto y palabras que intervienen, ¿no es cierto?, que son fundamentales para el desarrollo de estos próximos minutos. Jesús habla, número 1, de la casa, diga conmigo, casa. Habla de la lluvia, río y de vientos. Habla de la arena y habla de la roca. Y menciona 2 características del que la construye. La primera lo menciona como el prudente y por otro lado la segunda habla del insensato. Uno que escucha y hace, es decir, que obedece o que oye y hace, porque en realidad no es lo mismo oír que escuchar, pero pongamos que es lo mismo. Y el segundo, que escucha lo mismo, pero no hace, no obedece. Amén, ¿me sigue hasta acá? Sencilla
comprensión de un texto muy clarito, pero el día de hoy quiero desarrollarte algunos puntos que son importantes. Y el primero de todo está en el versículo 24. Comienza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras, decía Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Número 1, habla del hombre prudente. Y cuando yo miro, a mí me gusta comparar mucho las versiones. Hoy tenemos el privilegio, siempre digo, de tener a la punta de un clic, poder hacer paralelismo de versículos y de diferentes versiones. Y encuentro similitudes de expresiones o sinónimos a través de la traducción bíblica. Por ejemplo, en el lenguaje actual dice un hombre, una persona precavida. La NTV habla, en vez de prudente, dice el hombre sabio. Otras versiones dice el hombre sensato. Otras dice el hombre que piensa. Entonces uno ahí puede encontrar varias virtudes relacionadas a la prudencia. Quizás hoy no se predique tanto, pero uno puede darse cuenta que la prudencia sigue siendo una virtud elemental y necesaria, hasta me animo a decir obligatoria en la persona de fe. La prudencia, en la definición, dice, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades, evaluar. Es la virtud que lo lleva a uno a desenvolverse de modo justo y adecuado. De hecho, en las ciencias económicas existe el principio de la prudencia, que tiene que ver con: tengo esto, gasto esto. Tengo este potencial, este capital, y puedo, en consecuencia, realizar ciertas inversiones y afrontar ciertos gastos. Por eso uno puede ver que hace tantas décadas países nuestros, como el nuestro, Argentina, se encuentra en un desbalance y en una crisis tan fuerte. ¿Por qué? Porque no tenemos y gastamos lo que no tenemos. Ahora, uno puede encontrarse a lo largo de la Biblia también en Proverbios capítulo 2, como el proverbista dice: hey, buscad la prudencia. Y habla un montón de consecuencias de aquella persona que no lo hace, y también hace un llamado de atención a la urgencia que tenemos nosotros de buscar ser prudentes. Dice la Biblia, si las buscas en la plaza, si buscas en las calles, habla de una necesidad que tenemos nosotros. La Biblia de las Américas utiliza como sinónimo de la prudencia la prosperidad. Y podemos encontrar en la historia bíblica al rey David, al salmista David, a este poeta, al dulce cantor de Israel, que se comportaba con prudencia, y eso le abría puertas. Dice el 1 Samuel capítulo 16, cuando el rey Saúl se encontraba atormentado en una crisis, y por sugerencia de las personas que estaban a su alrededor, le dicen que por qué no busca un tañedor, un músico, para que pueda calmar sus nervios. Y cuando estaban en esa búsqueda, se encuentran con este jovencito David, y una de las características, cualidades que tenía David era que era prudente en sus palabras. Y siempre me llama la atención, prudente en sus palabras. ¿Por qué afirmaban, por qué decían que era prudente en sus palabras? Seguramente porque llamaba la atención la capacidad, la virtud que él tenía de utilizar las palabras en sus medidas justas. Sin embargo, en el capítulo 17 de 1 Samuel ya habla de un David crecido y ejerciendo un liderazgo, y dice la Biblia, la palabra del Señor, que David era prudente en todos sus asuntos. Y que con el paso del tiempo, ejercitando su liderazgo y todo lo que el orden, lo que la posición le iba dando, por su fidelidad, por su obediencia, remarca la Biblia que la gente a quien lideraba amaba y seguía a David, y aún Saúl, que en aquel momento todavía no lo perseguía, lo iba honrando por su prudencia. Y consecuencia de ello, en el 2 de Samuel, cuando es levantado como el rey, cuando Dios cumple su promesa, porque Dios cumple su promesa, ¿cuántos dicen amén? La gente le reconocía a él como una persona obediente, fiel y prudente, y así lo condecoraban como el rey de Israel. Quiero decirte, la prudencia es algo tan importante, y en este texto no solamente el Señor Jesús habla del hombre prudente, sino también habla de que este hombre edificó su casa sobre la roca.
Pero antes de hablar de la roca, dice edificó su casa. Y yo buscaba un poco la etimología, ¿no es cierto? Cuando habla de edificar la casa, cuando habla de qué es lo que construye este hombre prudente, la palabra casa es mucho más amplio que solamente pensar como ese lugar donde uno habita, sino la expresión bíblica es oiko. Y oiko significa familia. Entonces, ¿qué significa? Que el hombre prudente no solamente construye una casa. Jesús era mucho más profundo. Y yo lo llevaba a poder ampliar este concepto. Es decir, que el hombre prudente no solamente que edifica una casa, porque edificar la casa también es sinónimo como casa espiritual de edificar la vida espiritual. Edificar la casa también significa arma y edifica un proyecto, podamos llevarle a esta expresión de familia. Edificar la casa también significa edificar un proyecto de vida, edificar un armado de sueño, edificar un futuro. Ahora, ¿dónde edifica el prudente su casa? A ver si me ayudan. Muchas gracias al asistente Tato, un saludo, un aplauso para él. Ahora, dice la Biblia que edifica sobre la roca. Voy a tener un ratito nomás porque pesada la roca, pero dice que edifica sobre la roca. Y esto no, desde acá te das cuenta. Qué importante, porque dice esto, fíjense el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, diga conmigo, no cayó. Y dice, porque estaba fundada sobre la roca. Y creo que cuando nosotros, acá gente de Saespeña, sé que nos están viendo en la transmisión, pero cada vez que hablamos nosotros de que viene la lluvia, prácticamente es una situación sensible para nosotros, ¿o no? Cada vez que pensamos en el agua, cada vez que sabemos que va a llover, se produce en nosotros, por más que sigan ampliando la infraestructura y sigan mejorando, sigue siendo un tema sensible e inolvidable para aquellos de la ciudad. Sabemos que cuando viene la lluvia, uno piensa, ay, el techo acá si no inundamos, y también así cuando falta el agua. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Diga conmigo, no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Esta casa fue atacada por arriba, por abajo, de frente, pero resistió. ¿Por qué? Porque estaba su fundamento en la roca. El hombre prudente sabe dónde edificar la casa. La persona prudente, cuando digo hombre incluyo hombre, mujer. La persona prudente sabe que debe edificar la casa sobre el gran fundamento que es Jesucristo. 1 Corintios 3:11 dice que Cristo es la piedra fundamental, Cristo es el fundamento. Pablo decía, es el fundamento donde nosotros necesitamos edificar. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia, escuche esto, se afirmará. Es decir que yo necesito no solamente la sabiduría, sino también la prudencia para edificar una casa, para edificar una vida espiritual, para edificar un proyecto, para edificar un sueño. Por eso concluye esta serie de capítulos Jesús dando este ejemplo tan sencillo. Y el salmista decía en el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano. Es decir, que si Dios no está como fundamento en tu vida espiritual, en tu casa, en tus proyectos, en tu futuro, quiero decirte, no te va a ir bien. Edifica tu casa, edifica tu vida, edifica tus proyectos sobre la roca, sobre la piedra fundamental, sobre la cual el Señor es el perito, el Señor es el que sostiene y el Señor es el que nos guarda. ¿Cuántos dicen amén? Ahora viene un segundo personaje, el hombre insensato. Dice el versículo 26, pero cualquiera, otra vez dice cualquiera, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Por otro lado, y voy más rápido, insensato, la lenguaje actual dice el hombre tonto. La NTV dice el hombre necio. Otras versiones utilizan la palabra terco, ignorante, falto de inteligencia, imprudente, burro, quién da más. Hay un montón de expresiones. Pero básicamente lo que quiere decir es, hey, el que tuvo la posibilidad, el que escuchó, el que recibió las instrucciones, pero hizo lo que quiso. El primero oye y hace. El segundo, ¿qué hace? Oye y no hace. La clave, oír y hacer. Decí conmigo, la clave es oír y hacer. Versículo 27, la misma situación. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? La casa cayó, y dice en la Reina Valera, y fue grande su ruina. Lo mismo, lluvia, viento, río. ¿Qué me dice a mí? Y voy cerrando estas dos ideas. Que las desgracias, escuche bien esto, las desgracias llegan tanto al hombre prudente como al hombre insensato. Es decir, que a lo largo de la vida, escuche bien esto, golpes siempre vamos a recibir. Y siempre van a haber circunstancias difíciles, siempre nos vamos a encontrar con tensiones en la vida y con cosas que nos van a movilizar, que nos van a irrumpir sobre nuestra misma casa, sobre nuestros mismos proyectos, sobre nuestra misma vida espiritual. Ahora, no importa eso, es decir, que las circunstancias no dependen de dónde vivas, no importa tu creencia, quién sea, siempre vendrán tiempos difíciles. Ahora, ¿cuál es el punto? Que todos tenemos la oportunidad de edificar. Todos, escuchad, todos. Ahora el punto es dónde lo hacemos. Y este segundo hombre, el insensato, ¿dónde construye? Y acá viene mi asistente. Gracias, Tato. Sobre la arena. La arena representa lo que no permanece, lo que se diluye. Hago este ejemplo medio por acá nomás, porque si no Sara después me va a pasar factura. Sobre la arena. Y saco algunas conclusiones. La Biblia no dice que el imprudente es víctima. Dice que es insensato. ¿Por qué? Porque tuvo el consejo e insistió a hacerlo equivocado. Escuchó lo mismo, porque comienza diciendo la Biblia cualquiera. Sin embargo, el primero oye y hace, el segundo oye y no hace. Los dos constructores aparentemente son iguales, las dos casas son iguales, sin embargo existe una gran diferencia y es invisible. Una construye en la arena, el otro construye en la roca. Y leía algo interesante, como para ir cerrando. La durabilidad de cualquier edificio depende de tres cosas. Escuche esto. Número 1, los materiales utilizados. Número 2, dependen del conocimiento del experto que dirige la obra y de quienes la ejecutan. Y número 3, del fundamento. Número 1, los materiales. Número 2, el conocimiento de la persona que dirige y de la gente que pone en la praxis. Pero número 3, del fundamento. Los tres son importantes. Sin embargo, los materiales buenos, mal utilizados, terminarán destruyendo la casa. La gente experta, pero sin materiales buenos, pasa lo mismo. Ustedes saben hoy, hasta inclusive materiales, sabemos que tenés ladrillo de primera, ladrillo de segunda, tenés inclusive la arena y cada uno de los materiales son importantes, que sean de buena calidad, pero número 2, tiene que tener gente idónea que dirija la obra y por otro lado gente que la ejecute bien. Pero tercero, sobre cuál está el fundamento. Y leí una historia que me sirve tan bien para ejemplificar. Dice que el 12 de enero del 2010, Haití tuvo un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter. El más devastador de los últimos 200 años. El primer informe habla de que 220.000 haitianos fallecieron en esa ocasión, 300.000 personas quedaron heridas y 1 millón de haitianos quedaron sin casa. 12 de enero
del 2010. Después seguí leyendo el artículo y dice que los datos definitivos de los afectados fueron dados a conocer por el primer ministro en el primer aniversario del sismo, el 12 de enero del 2011, donde se conoció datos mucho más terribles todavía. Dice que el sismo en realidad produjo el fallecimiento de 316.000 personas. 350.000 personas quedaron heridas y más de 1,5 millones de personas habían quedado sin hogar, con lo cual fue la catástrofe humanitaria más grave de la historia. ¿Me sigue hasta acá? 6 semanas después, escuche esto, el 27 de febrero del 2010, 6 semanas después, Chile tuvo un terremoto, decíamos que Haití era de 7.2 grados. Chile tuvo un terremoto de 8.2 grados de Richter. El sismo en Chile fue 31 veces más fuerte que el de Haití. La energía liberada dice que es similar al de 100.000 bombas atómicas. Imagínense eso. Sin embargo, dicen los datos que solo murieron 525 personas. Digo solo en un contexto de comparación. No solo porque fuera poco, es muchísimo, son vidas, son personas. Pero en comparación, un poco menor el terremoto, 316.000 personas fallecen. Un terremoto más grande, más amplio, con más fuerza, en Chile, 525 personas mueren. Y mirando la comparación, dicen que Haití no tenía reglamento de construcción. Es decir, que en Haití los cimientos no tienen una regla para poder, valga la redundancia, construir. Entonces la gente construye con lo que le parece. Nadie controla, alguien tiene un espacio y lo hace. Sin embargo, los estándares de construcción de Chile son uno de los más certeros, más quisquillosos de toda Sudamérica y prácticamente de Latinoamérica. Los controles son exhaustivos. Y Chile como nación se ha preparado después de muchas experiencias de una manera prudente. Algunas conclusiones. Los estándares de construcción son importantes, tienen una lógica y están pensados para resistir la adversidad. Y lo mismo es la edificación de nuestra casa espiritual. Por eso el salmista decía, si Jehová no edifica la casa, en vano es todo lo que hacemos. Y termino. Los cimientos con los que construye tu vida son los que marcarán la diferencia. ¿Dónde estás edificando? A veces Dios rompe nuestros propios fundamentos para edificar lo suyo. Quizás el día de hoy vos te encontrás en un montón de situaciones, en un montón de crisis que azotan tu vida y está desestabilizado un montón de cuestiones alrededor tuyo. Por eso siempre digo, Dios desestabiliza tu presente porque está organizando tu futuro. Quizás hoy Dios está quebrando muchos fundamentos de años, estructuras, porque quiere poner los fundamentos de Él y edificar una casa espiritual de manera prudente para que cuando venga la adversidad estés preparado y listo, sabiendo que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Una vida íntegra podrá soportar todos los problemas. Y yo te animo, hermano, el día de hoy a edificar tu vida sobre el fundamento principal que es Jesucristo. Como te decía hoy, la adversidad viene para todos. Los golpes van a llegar siempre. Las desgracias llegan, como mostraba Jesús, tanto al hombre prudente como al insensato. El tema es que una de las casas resistió sin problema, sin embargo la otra fue destruida. Lo que venga
Voy a ser capaz de resistir no por mí, sino porque tengo el fundamento correcto, que es Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y el resultado de la historia es muy sencillo. La casa del prudente no cayó. La casa del insensato se derrumbó. Vuelvo a preguntar, ¿sobre qué estás construyendo? ¿Sobre qué estás edificando tu casa? Oír y hacer. Es mi deseo en esta sencilla serie de versículos animarte el día de hoy a que puedas ser un constructor sabio, un constructor prudente, que pueda poner los cimientos en todo lo que hagas en la vida, en tu casa, hoy en el Día Internacional de la Familia, que tu familia pueda tener el fundamento que es Cristo, que vos puedas construir tu vida, tus pasos, tus decisiones sobre la roca eterna, que puedas hacer como decía el salmista, construí tu casa, que el Señor sea el que esté ahí como prioridad en tu vida. Que tus proyectos estén fundamentados en los principios eternos del Señor. Que tus decisiones puedan ser conforme a la voluntad de Dios. Y que la prioridad en tu vida sea el Señor. Porque ahí, en consecuencia, va a venir viento, va a venir lluvia, va a venir río. Pero tu casa no se va a mover porque va a estar plantado en la roca eterna que es Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Que Dios nos dé la sabiduría, la fuerza y la determinación para caminar nuestros días prendidos de su mano y que todas nuestras decisiones y nuestros pasos sean conforme a nuestro eterno amor por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Que los cimientos con los que construyas tu vida sean los correctos. Está la promesa del Señor sobre Abraham. Le dijo, te bendeciré y serás de bendición. El Señor le dio una instrucción a Satanás, a Abraham. Le dijo, vete de tu casa, vete de tu tierra y de tu parentela. Y le dijo, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás de bendición. Y le dijo, haré de ti una gran nación. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso nuestras decisiones, por eso los pasos que damos, los cimientos que construimos marcan no solamente la diferencia hoy, sino bendicen las generaciones que vienen, las generaciones futuras. Por eso el día de hoy, hermano, te desafío, te insto a que el día de hoy puedas construir tu vida sobre la roca eterna que es Cristo. Señor, gracias te doy en esta mañana, en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella no solamente encontramos un desafío, sino encontramos principios eternos, Señor. Y bendigo a cada uno de mis hermanos presentes, aquellos que quizás hoy se encontraron con situaciones, están viviendo situaciones que tienen que ver con movimientos que tienen que ver con situaciones difíciles. Quizás, hermano, es porque Dios está moviendo tus cimientos para construirlos de Él. Señor, yo bendigo a mis hermanos y bendigo a cada familia representada el día de hoy. Y oro, Señor, para que tu gracia, tu amor y tu favor nos acompañes. Que nos acompañes, Señor, para ser hombres prudentes, para ser mujeres prudentes y poder construir los cimientos en ti, Señor. Te bendecimos el día de hoy y te honramos, Señor. Quizás hay pasos que tenés que dar el día de hoy. Hasta acá llegaste por decisiones del pasado, buenas o malas, pero tenés el día de hoy la posibilidad, la oportunidad de empezar a construir y a mirar el futuro, tus proyectos en el Señor, en Cristo. Hoy tenés la oportunidad de tomar decisiones que afectarán tu futuro, el futuro de tu familia, el futuro de aquellos proyectos que tengan que ver con el desarrollo de tu vida.
Invertí en tu vida espiritual, en construir una casa espiritual. Adoramos al Señor. Tu presencia llena todo este altar. Que tu presencia llena todo este lugar. Que tu presencia llena todo este altar. Lléname. Decí conmigo oír y hacer. Ahí levanta tu mano y decí conmigo oír y hacer. Dale, decí conmigo oír y hacer. Y declará conmigo, Señor, el día de hoy. Decí conmigo el día de hoy. Es mi compromiso, Señor, aprender a oír tu palabra. Dale, decí conmigo aprender a oír tu palabra y ponerla en práctica. Porque ellas garantizan un futuro de bendición. Decí conmigo, ellas garantizan un futuro de bendición. Y ahí, con mucho respeto, te invito a que busques a alguien ahí al lado tuyo y puedas orar, puedas bendecir la vida. Decirle, bendigo hermano, bendigo tu vida. Soltar una palabra y decirle, confieso, declaro sobre tu vida la bendición del reino, la bendición del Señor. Declaro días gloriosos, declaro días de obediencia, declaro días grandiosos, cumpliendo la voluntad perfecta del Señor. Que nadie se quede sin orar, no tengas vergüenza, acércate. Quiero decirte, el sistema hoy nos programa para maldecir. Sin embargo, en el reino del Señor estamos programados para bendecir, para soltar palabras de bien sobre la persona. Te honramos, Señor. Dale, no seas caso, bendecid de al lado. Gracias te doy en esta mañana por tu palabra, Señor. La sellamos y oro, Señor, para que ella pueda traer fruto en nuestra vida, pueda tener fruto alrededor de las personas que nos rodean, Señor. Gracias porque ella siempre es bendita por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Te dejo acá los dos. ¿Dónde querés construir? ¿Sobre la roca o sobre aquello que es efímero y que se diluye fácilmente? Que el Señor te bendiga. Que a tus oídos llega del cielo, es una calma que siente tu ser, es una voz que sacia tu sed. Yeah. Este es el momento, no mires atrás.